Hola a todos, bienvenidos, cuarto año, una clase. En este video les voy a explicar las fichas que les fui mandando sobre textos. Ustedes pueden ver que la tenemos en pantalla. A ver si puedo agarrar el anotador. Acá estamos. Este va a ser nuestro tema. La clase las voy a dividir en dos por una cuestión de facilidad para pasárselas después por WhatsApp para que ustedes la puedan escuchar. Bien, comenzamos. Textos. Nosotros ya estuvimos trabajando con algunos textos en clases. Estuvimos trabajando con una nota de opinión. Recuerden el título, tenés TikTok. El tema era la app TikTok y bueno, y habíamos visto el éxito que había tenido esta aplicación en los adolescentes. Después, para la primera semana ya de cuarentena, ustedes trabajaron con un cuento de Cortázar que se llama Pérdida y recuperación del pelo. Nos fuimos a la ficción, pasamos de un texto argumentativo, una nota de opinión, a un cuento de literatura, ficción, y después les di, cuando digo Alicia Steinberg, de Alicia Steinberg, que era un texto que trataba de contestar una pregunta: ¿cómo sucede que alguien se convierte en un escritor? Y es un texto argumentativo de la forma de un ensayo. Así que teníamos una nota de opinión, un cuento y un ensayo. 3 textos trabajamos. Les voy a ampliar un poquito la pantalla. Ahí lo tenemos, perfecto. Textos. Ustedes verán que la ficha tiene numeritos. Esos números son el orden que tienen que seguir para poder leer e interpretarla. En primer lugar, tenemos la definición. Son acontecimientos comunicativos. ¿Qué quiere decir? Que son producciones que nosotros realizamos con la intención de comunicar algo a un lector, a un destinatario, a un receptor. ¿Significan algo? Quiere decir que tienen un tema. Yo produzco un texto, un discurso, en este caso, con una intención determinada, que puede ser informar, explicar, exponer, argumentar, narrar, escribir, y eso que yo estoy produciendo, este acontecimiento, ese discurso comunicativo, tiene que sí o sí tener un tema, significar algo. Se relaciona con un contexto, hay 2 contextos: el de producción, el momento en que el autor produce su texto, y el momento de recepción, cuando ese texto es publicado y llega a los lectores o a los destinatarios. Pueden no coincidir. Yo puedo hacer esta clase hoy lunes, y que es el contexto de producción, estamos en cuarentena, y ustedes recibirla tal vez el mes que viene. O tal vez el viernes, el contexto de producción no es el mismo tiempo del contexto de recepción. O puedo producirla ahora y mandarla ahora, o estar en vivo, y ahí coincidimos en el contexto de producción y en el contexto de recepción. Pueden ser verbales y no verbales, porque si ustedes se fijan en su computadora, todos los iconos que tienen de acceso a los programas también son textos, porque es un acontecimiento comunicativo, que significa algo, que tiene una intención, la de comunicarnos que hay un programa, pero no tiene palabras. Tiene gráficos, tiene dibujos, iconos, símbolos, perdón, no vamos a decir correctamente, es un tipo de simbología. Por lo tanto, son textos no verbales. Nos vamos al punto número 2. Una película, un cuadro, una pieza musical, un espectáculo teatral, un cuento, un poema, son textos que tienen diferentes características, tienen diferentes formas. Todos son acontecimientos comunicativos, todos significan algo, todos tienen una organización más o menos determinada, una forma, la forma de película, de cuadro, de pieza musical, de espectáculo teatral, de poema, de cuento, de nota, de crónica, de noticia. Todos tienen una forma, todos son textos. Ahora bien, ¿cuáles son las normas que tiene que respetar un texto? Bien, para lograr ese acontecimiento comunicativo, ese tema, esa significación, esa forma, yo tengo que respetar ciertas normas. Y acá las tienen enumeradas. Seguimos con el 3. Cohesión. Es la relación entre las palabras y las oraciones. Para que el lector pueda ir siguiendo el texto y pueda ir construyendo lo que después será el sentido global, necesitamos que las palabras y las oraciones tengan una relación entre sí. A esa relación la llamamos cohesión. No me va a interesar que ustedes me repitan de memoria la definición de cohesión. Me va a interesar que ustedes puedan producir un texto y que esa cohesión esté aplicada en la escritura de ese acontecimiento comunicativo.
Entonces, el lector debe poder seguir esas oraciones que ustedes están construyendo para poder armar el sentido de un texto. Esa es la cohesión. Ejemplo, no puedo decir de ninguna manera, los niños están jugando en el parque. Ese los niños no se relacionan sintácticamente entre sí. Hay un problema de cohesión. Si yo quiero que el lector siga el sentido de mi discurso comunicativo, tengo que tratar de que las palabras se relacionen entre sí, sintácticamente, morfológicamente, semánticamente. Y ven cómo vamos retomando todos los temas que trabajaron ustedes en primero, en segundo y en tercero. Otra de las normas que tiene que respetar un texto es la coherencia. Las oraciones forman un texto si poseen un sentido global. Si yo tengo todas mis oraciones y mis palabras relacionadas perfectamente, cohesivamente. Pero en el primer párrafo hablo del clima, en el segundo hablo de moda y en el tercero hablo de problemas de salud, y no cierro la idea, no voy a tener un sentido global. Voy a tener un problema no de cohesión, sino de coherencia. Porque las palabras van a estar bien relacionadas, las oraciones van a estar sintácticamente correctas, si yo las saco del texto y las analizo por separado, puedo ver la lógica de la oración, pero los párrafos no tienen un sentido progresivo. Por lo tanto, no estoy ante un texto, sino ante una suma de párrafos. Cada párrafo independiente del siguiente. Para lograr un texto con coherencia, los párrafos se tienen que relacionar entre sí a través del tema o del sentido global. Todo texto tiene que responder una pregunta. ¿De qué habla? Yo puedo ir respondiendo párrafo por párrafo, pero ustedes, ¿qué es lo que les pedí que hagan en el trabajo de Alicia Steinberg? Que me pongan el tema de cada párrafo, justamente para que ustedes vean cómo cada uno de los párrafos respondía a un sentido general o un sentido global, que es la macroestructura de un texto. ¿Qué es entonces macroestructura? Que lo tienen acá, a ver si puedo bajar el anotador, perfecto. Lo tienen acá, se lo voy a subrayar, macroestructura. ¿Qué es la macroestructura? Es el sentido global o el tema de un texto. Pregunta, ¿de qué habla? Habla de el significado de ser un escritor. Y ahí yo puedo determinar que el texto es coherente. Recordamos cómo se pronuncia el tema con una oración clara, corta y sin verbo. El significado de ser escritor, de la pragmática, del amor, de la felicidad, de cualquier palabra o construcción que no tenga verbo. Así armamos nosotros los temas. Y por último, adecuación. La última regla que tiene que completar un texto es la de ser adecuado al contexto en que ese texto se está produciendo. ¿Cómo adecuo un texto al contexto? Tengo en cuenta la forma. Si un profesor me pide un informe, el informe tiene una determinada forma, no puedo escribir un cuento, tengo que respetar la forma que me está pidiendo el docente. Ahí adecuo mi texto, mi acontecimiento comunicativo, mi discurso al contexto. Registro, si lo voy a escribir para un profesor, no puedo hablar de la misma manera o dirigirme de la misma manera que me dirijo a mi familia o a mis amigos. Tengo que utilizar un registro formal. Y así voy adecuando la situación comunicativa al contexto en el que estoy, como productor y como receptor, pensando en el destinatario de mi texto. Entonces, tenemos textos como tema, ahí les ubiqué la flecha, textos como tema, definición de texto como acontecimiento comunicativo, que tiene un sentido, que se relaciona con un contexto, que tiene una organización más o menos determinada y que tiene una forma. Y anoten esto. De la misma manera que la macroestructura es el tema global del texto, la superestructura es la forma global del texto. Con la macroestructura nosotros sabemos de qué habla. Con la superestructura nosotros sabemos qué forma tiene. En el punto número 2 de lectura, ejemplos de diferentes tipos de textos con diferentes formas. Pregunta, normas que debe respetar un texto. 1, cohesión, que lo tienen en el punto número 3. 2, coherencia, y acá tenemos la macroestructura, únanle lo que les dije de superestructura. Y
La regla número 3, en el punto número 5, adecuación. Así explicamos la primer ficha de esta clase. La vamos a achicar y vamos a pasar a la ficha número 2. Bien, volvemos a tener en el centro de nuestra ficha el mismo tema, porque continuamos hablando de textos. Es el tema, la macroestructura de esta clase. Textos. Bien, hay ciertas reglas que a mí me ayudan a que mi texto sea cohesivo y sea coherente. Vamos a ver cuáles son esas reglas. Les seleccioné las más sencillas por ahora, después vamos a ver otras un poquito más complejas, pero no difíciles. En primer lugar, uno de los graves problemas de cohesión que tenemos a la hora de armar un texto es que repetimos mucho las palabras. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Bien, usamos reglas. Primera, sinonimia. ¿Qué es una sinonimia? Reemplazar una palabra por otra cuyo significado sea igual, es decir, un sinónimo. Fíjense el ejemplo, las naves al borde del puerto durante el viaje, la embarcación sufrió algunas averías. Yo sé que embarcación y nave son sinónimos y así, utilizando un sinónimo, evito repetir esa palabra y evito que el texto se vuelva incoherente o con falta de cohesión. Tengan en cuenta este dato. Yo cuando termino de hacer un texto lo leo en voz alta. Si ese texto suena bien a mis oídos, es porque va por buen camino. Si encuentro algo que a mis oídos ya suena mal, como una palabra que la repetí muchas veces, tengo que revisar esa producción que estoy haciendo. Es una prueba casera, personal. Leo en voz alta lo que escribo para ver cómo está sonando y para identificar si hay palabras que están sonando demasiadas veces en mis oídos. Número 2. Hay palabras que no tienen sinónimos. ¿Qué hago con esas palabras? Perfecto. Construyo una frase que signifique lo mismo. Eso lo llamamos paráfrasis. Yo puedo decir surgentinos o habitantes del pueblo de los surgentes. Puedo decir cordobeses o puedo decir los ciudadanos que viven en la provincia de Córdoba. Y así, de esta manera, construyo una frase que significa lo mismo que el gentilicio que tengo aquí, que no tiene sinónimo. 3. Si yo ya expresé una idea en el texto y no es necesario que vuelva a decirla porque se sobreentiende, entonces puedo utilizar el recurso de la elipsis, que es la supresión de la palabra o la construcción porque se sobreentiende en el sentido de la lectura. Ejemplo, el hombre corre rápidamente, el perro también. Ya sabemos que el perro también corre rápidamente. Esta coma que ustedes ven acá es la que está reemplazando a esta expresión. Si hacen un poquito de memoria, cuando vieron el predicado no verbal nominal y el predicado no verbal adverbial, ustedes estaban viendo una forma de construir la elipsis. 4. Formas pronominales. Si yo tengo ciertas construcciones en las que ya mencioné las personas, puedo reemplazarlas en personas, objetos o lugares, los puedo reemplazar por un pronombre. Ejemplo, mi madre y mi padre vendrán hoy. Ellos son mi madre y mi padre. No necesito volver a repetir mi madre y mi padre quieren la casa limpia. Yo puedo usar una elipsis, usar un sinónimo, una paráfrasis o usar un pronombre. En este caso, ellos. Ahora, ¿yo puedo decir, vendrán hoy, ellos quieren la casa limpia? La persona que va a estar leyendo esa oración en un contexto diferente al que yo lo produzco no lo va a comprender. Si estamos juntos dialogando, sí, porque compartimos el mismo contexto de producción. Pero si no estamos juntos, y esto es parte de un cuento, de un relato o de una noticia, a ese ellos le va a faltar el referente. Ojo con eso. Los pronombres siempre tienen un referente. ¿Por qué? Porque son palabras que no tienen un significado fijo, sino que significan de acuerdo a qué palabra estén reemplazando, y si yo no los coloco correctamente o no hago bien la referencia, me puede llegar a pasar que tenga problemas en la coherencia, en el sentido global del texto. Así que los pronombres sirven para reemplazar y no repetir, pero siempre tengo que tener en cuenta a qué palabras están haciendo referencia y cómo los estoy utilizando. Por este lado, entonces, tenemos las reglas de cohesión. Las más comunes: sinónimos, paráfrasis,
elipsis y el uso de los pronombres para reemplazar expresiones y no repetir. Y de este lado tenemos los recursos de coherencia. Me voy a correr, así no les tapo el texto. Hablamos de macroreglas, de macroestructura, hablamos de superestructura y ahora hablamos de macroreglas. ¿Qué serán? Las grandes reglas que componen la coherencia de un texto. A la hora de leer un texto, yo puedo identificar cuál es el tema principal, cuál es la información más importante, cuál es la información que se anexa, aquella que sirve para describir, para ampliar, la secundaria, cuáles son las cuestiones particulares que me está mencionando el texto, porque de eso se trata leer y comprender. Si yo puedo hacer todo ese recorrido, también voy a poder suprimir la información que secundaria, aquella que el autor anexa para describir, para contar, para ampliar, generalizar todos aquellos aspectos particulares. Por ejemplo, si yo estoy hablando de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, yo puedo decir los países de Latinoamérica y estoy generalizando, bueno, nombré justo los de Sudamérica, estoy generalizando aspectos que son particulares. Una vez que yo soy capaz de identificar cuál es la información principal, cuál es la secundaria, cuáles son los aspectos particulares y los puedo generalizar, estoy en condiciones de construir un nuevo texto al cual yo llamaré resumen, síntesis, breve referencia de ese texto. Macroreglas. Cuando leemos un texto somos capaces de percibir que hay datos que se repiten, que aparece información redundante, que se presenta información detallada o que hay información secundaria en relación al tema central. Esta capacidad que utilizamos para comprender un texto es también la que empleamos cuando hacemos resúmenes. 1, 2 y 3. Final de esta capacidad, tengo un resumen o tengo una síntesis de un texto. O una breve semblanza. Ahí me salió la palabra, era breve semblanza. Bien, hasta aquí la primera parte de esta clase. En breve seguimos con las 2 fichas que faltan.